Se fueron al resort todo incluido sin mí, 3 suites, 11 familiares, y mi tarjeta registrada para gastos adicionales. Cuando pregunté por qué, mi mamá dijo, no eres divertido en vacaciones. Simplemente respondí, disfruten de la cuenta del bar. Luego, congelé la cuenta, marqué la tarjeta y contacté al resort directamente. A las 2:03 de la tarde, recibí un mensaje de mi papá, nos echaron. ¿Estás bromeando? Todavía no puedo creer que realmente lo hicieran. Es decir, que lo llevaran a cabo por completo. 11 de ellos, toda mi familia inmediata, abordaron un avión a un resort de playa sin decirme una sola palabra. Y de alguna manera, pensaron que no tenían nada que perder, que no habría consecuencias. Como si no notara miles de dólares desapareciendo de mi cuenta. Como si simplemente me encogiera de hombros y siguiera con mi vida. 3 habitaciones, todo incluido, una semana completa. Empacaron, se agruparon, sonrieron para la cámara y se aseguraron de que yo ni siquiera fuera una idea tardía. ¿Y lo mejor? Lo pagaron con mi tarjeta. La misma tarjeta por la que mi mamá me había enviado un mensaje de texto 2 semanas antes, pidiéndome acceso rápido para una emergencia familiar. Ni siquiera dudé. Pensé que era algo médico, la abuela acababa de ir a la sala de emergencias el mes anterior. No hice preguntas y le di lo que necesitaba. Ese fue mi error. Me enteré por la historia de Instagram de mi prima. Una foto junto a la piscina con la leyenda, viaje familiar que todos necesitábamos. Toqué la pantalla para ver más, y mi estómago se apretó. Ahí estaba mi mamá con una bebida, mi papá descansando como si se hubiera ganado unas vacaciones, mi hermana y su esposo, mi tía, mi tío, sus 3 hijos. Incluso la abuela lo logró. Todos menos yo. No dije nada de inmediato. Volví a ver las historias hasta que expiraron. Luego, abrí mi aplicación bancaria. Y, efectivamente, ahí estaba, una serie de cargos a una agencia de viajes, boletos de avión, el resort. Cada cargo ligado a mi nombre. Revisé los totales. Las cifras ni siquiera me dolieron en ese momento. Fue el silencio, el cálculo, el hecho de que nadie pensó que me daría cuenta. O peor aún, que no les importó si lo hacía. Llamé a mi mamá. Ella contestó, ni siquiera fingió sorpresa. Le pregunté por qué. Ella dijo, no eres divertido en vacaciones. Como si esa fuera una razón válida para excluirme. Como si todos hubieran tenido una reunión y decidido que yo no valía el asiento del avión. Y el tono, como si yo debería haberlo sabido, como si fuera obvio. Casi me río, pero en su lugar dije, disfruten del bar. Luego, colgué. Después de eso, fue metódico. Inicié sesión, congelé la tarjeta, llamé al banco e informé los cargos como no autorizados, lo cual, para ser justos, lo eran. Luego, llamé al resort y les dije lo mismo, explicando con calma que no había autorizado la reserva, que los cargos se hicieron a mi nombre sin permiso. Les di todos los detalles que necesitaban. Dijeron que se encargarían. A las 2:03 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá, nos han echado. ¿Me estás tomando el pelo? Simplemente lo miré fijamente por un rato. Realmente pensaron que iba a financiar su pequeña escapada familiar y quedarme en casa como un idiota. Como si yo fuera un extra en mi propia vida. No, ya no soy el callado, y esto era solo el principio. El silencio después de que los echaron fue satisfactorio de una manera fría. No celebré, no salté ni me sentí poderoso. Simplemente me senté en mi sofá y vi cómo el teléfono empezaba a explotar. Un mensaje tras otro, como palomitas de maíz en un microondas. Primero llegó el texto de Emily, siempre la brújula moral autoproclamada de la familia. En serio, Andrew, nos hiciste que nos echaran. ¿Qué te pasa? Luego Rob, siempre un seguidor, eso fue bajo. Humillaste a tus padres. La abuela lloró. Espero que estés feliz. Continuó así durante horas. Llamadas perdidas, mensajes de voz. Incluso mi tía intervino en un momento, diciendo que había causado una escena más grande que su divorcio, lo que sea que eso significara. Pero no les respondí a ninguno de ellos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ninguno de ellos merecía una palabra mía.
Tomaron su decisión cuando reservaron 3 habitaciones con mi tarjeta y no me enviaron ninguna invitación. Decidieron que no valía la pena incluirme. Bien. Pero no pueden decidir cómo reacciono yo. Aterrizaron de vuelta en los Estados Unidos la tarde siguiente. Lo supe porque alguien etiquetó a mi hermana en una foto en el aeropuerto con una leyenda sin emoción, en casa temprano. El peor viaje de la historia. Al día siguiente, comenzó la verdadera diversión. A las 9:07 de la mañana, recibí un mensaje de texto de mamá: ven. Necesitamos hablar cara a cara. Ni una disculpa, ni una rama de olivo, solo una orden. Como si nada hubiera pasado. Como si se suponía que debía levantarme de la cama, ir y ser regañado como un adolescente. No respondí. 1 hora más tarde, lo intentó de nuevo: así no es como la familia maneja los problemas. Sé un adulto y preséntate para el almuerzo. Mi papá intervino con su habitual enfoque contundente: nos avergonzaste. Cruzaste la línea. Si no te presentas hoy, no te molestes en volver nunca. Me quedé mirando la pantalla. Era casi gracioso. Estaban tratando de acorralarme, culparme, manipularme. Las mismas tácticas que habían usado durante años, como si no hubiera crecido, me hubiera mudado, y construido mi propia vida sin su ayuda. Como si todavía tuvieran la rienda. Pasé el resto del día haciendo la colada, poniéndome al día con los correos electrónicos e ignorando cada notificación de ellos. Alrededor de las 6 de la tarde, aparecieron en mi edificio. No contesté al portero automático. Llamaron 6 veces, golpearon la puerta, llamaron a mi teléfono sin parar. Mi vecina incluso me envió un mensaje de texto, preguntándome si quería que llamara a la policía. Dije que no, pero le agradecí la oferta. Finalmente, se fueron. Probablemente furiosos. Probablemente avergonzados. Pensé que tal vez ese sería el final. Pero no lo fue. No habían terminado. 2 mañanas después, recibí un correo electrónico en el trabajo. Recursos Humanos lo marcó y me lo reenvió. El asunto era genérico: preocupación sobre la conducta de un empleado. Pero el contenido era inconfundible. Acusaciones vagas sobre un comportamiento ético cuestionable, una denuncia anónima, sin detalles específicos. Pero, ¿el momento? Clarísimo. Estaban tratando de que me despidieran. Me senté allí, mirando la pantalla. Mi corazón no estaba acelerado. No tenía miedo. Estaba furioso. No de una manera ruidosa y caótica, sino del tipo frío y silencioso. El tipo que se queda. Fue entonces cuando comprendí el panorama completo. Esto no era solo sobre unas vacaciones arruinadas. Querían hacerme daño, quitarme algo, castigarme por no seguirles el juego, por no ser el hijo obediente y callado que simplemente se dejaba robar y se reía de la herida. Pensaron que eran los únicos capaces de jugar sucio. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. La queja en el trabajo se desvaneció en 2 días. Recursos Humanos me llamó, me hizo algunas preguntas de rutina y luego me dijo que no me preocupara. Sabían que no era nada. Yo tenía un historial impecable, evaluaciones de rendimiento sólidas y la mitad de mi equipo me había respaldado incluso antes de que comenzara la reunión. Pero el daño no era realmente el objetivo, era el mensaje. Estaban dispuestos a cruzar líneas. Me senté en mi apartamento esa noche, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, pensando en la pura locura de todo aquello. Se fueron de vacaciones sin mí. Usaron mi tarjeta. Los pillaron. Los echaron. Y ahora estaban lanzando estos pequeños ataques, como si esto fuera una guerra, como si yo los hubiera traicionado. Esa noche, dejé de pensar en ellos como mi familia. Empecé a pensar en ellos como personas que solía conocer. Empecé a hacer lo que debía haber hecho hace años. Me volví metódico. Saqué todos mis estados financieros de los últimos 12 meses y los revisé a fondo. Encontré 6 transacciones separadas que no había hecho. Algunas eran pequeñas, otras no. Una era un hotel en Florida. Otra era un coche de alquiler. Algunas eran simplemente pedidos de Amazon que no reconocí. Verifiqué la dirección de envío, era el lugar de mis padres. Luego, revisé mi crédito.
Alguien había abierto una tarjeta de tienda a mi nombre 2 días después de que terminaron las vacaciones, compró casi $3.000 en productos electrónicos y la agotó. Misma dirección de facturación, mismo apellido. Ni siquiera dudé. Presenté una denuncia policial, fraude, robo de identidad. Les di todo, nombres, fechas, capturas de pantalla. También adjunté los cargos de las vacaciones, solo para estar seguro. También bloqueé mi crédito en las 3 agencias. Nadie volvería a tocar mi nombre. Lo siguiente que hice fue escribir una publicación. No di nombres. No era necesario. Para aquellos que preguntan por qué mi familia regresó temprano de sus vacaciones, reservaron todo el viaje a mis espaldas y usaron mi tarjeta para pagarlo. Cuando me enteré, cancelé el pago. Desde entonces, han intentado arruinar mi trabajo y han abierto cuentas a mi nombre. He presentado cargos. Ya no voy a ser amable. En cuestión de horas, la publicación se viralizó. Los comentarios llegaron sin parar, algunos confundidos, otros de apoyo, algunos sorprendidos, pero no asombrados. Lo que no esperaba eran los mensajes privados. 2 primos segundos con los que no había hablado en años me enviaron mensajes, diciendo que habían tenido experiencias extrañas con mi mamá o Rob en el pasado. Uno de ellos me dijo que Rob intentó que ella sacara un préstamo para él cuando tenía 19 años, alegando que era para una oportunidad de negocio. Cuando ella dijo que no, toda la familia la ignoró. Aparentemente, este tipo de cosas habían estado sucediendo durante años. Manipulación silenciosa, dinero que pasaba de mano en mano, sentimientos de culpa cuando alguien se resistía, y luego silencio. Como un patrón del que nadie hablaba. 2 días después de publicar, llegué a casa y encontré una carta debajo de mi puerta. Mi nombre estaba escrito en el anverso. Era de mi mamá. 4 páginas manuscritas, por ambos lados. Comenzó suave, como si intentara sonar racional: estamos decepcionados. No esperábamos esto de ti, ventilar la ropa sucia a extraños. La familia no hace eso. Pero se deshilachó rápidamente, acusaciones, culpa, amenazas veladas como advertencias. Escribió que los había humillado, avergonzado a la abuela, dado la espalda a las personas que me criaron y alimentaron. Dijo: necesitabas arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. Y la última línea: nos has forzado la mano. Si quieres conservar lo que tienes, piensa muy cuidadosamente en lo que harás a continuación. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en una carpeta. No tenía miedo, simplemente estaba harto. Harto de fingir que esto era salvable. Harto de actuar como si la sangre fuera una razón para dejarse usar. Pensaron que podían culparme hasta que callara. Luego, intentaron sabotearme. ¿Y ahora? Ahora me estaban amenazando. No sé lo que están planeando, pero yo también he empezado a planificar. Están a punto de aprender algo que debieron haber sabido hace mucho tiempo: no me quedo callado y no pierdo. Las amenazas no me hicieron temblar. Si acaso, aclararon las cosas. Dejé de pensar en lo sucedido como un drama familiar y empecé a tratarlo como lo que era: un intento calculado y constante de controlarme y silenciarme. Querían ventaja. Querían que tuviera miedo. Querían que volviera a ese viejo papel, el de la persona que simplemente daba, se callaba y decía gracias cuando terminaba. En cambio, hice que todo fuera más ruidoso. Envié copias del informe de fraude de la tarjeta de crédito a las 3 agencias y agregué el número del informe policial. Empecé a trabajar con una amiga mía, Rachel, que es abogada. Nada formal aún, pero ella me dio consejos: guarda recibos, registra todo y no interactúes a menos que sea a través de canales legales. Seguí cada palabra. Luego, envié un segundo mensaje, esta vez solo un correo electrónico familiar. Sin adornos, directo y sencillo. Sé que algunos de ustedes han estado escuchando cosas. Esto es lo que realmente pasó. Lo desglosé todo: la tarjeta, los cargos, las vacaciones, el fraude después de la queja de recursos humanos, la cuenta de la tienda abierta a mi nombre, los números de los informes policiales. Todo. No pedí simpatía, no pedí ayuda. Simplemente expuse los hechos. Luego, terminé con esto: si eligen creer su versión, es su derecho.
Pero entiendan esto, se avecinan consecuencias legales, y ya no protegeré a nadie. Ese correo electrónico desencadenó una reacción en cadena que no podría haber sido mejor escrita. Algunos parientes se quedaron en silencio. Otros se comunicaron en privado, tratando de averiguar de qué lado ponerse. Algunos, como la tía Yene, sorprendentemente se pusieron de mi lado de inmediato, diciendo que siempre sospechó que algo andaba mal con la forma en que mamá manejaba el dinero. Pero lo mejor, 3 días después, recibí una llamada del detective asignado a mi caso. No fue una llamada larga, solo una actualización. Estaban investigando. Los cargos se estaban tomando en serio, y habían intentado contactar a mis padres para una entrevista. Todavía no habían respondido. Me los imaginaba leyendo esa carta que les envié, viendo cómo todo se salía de su control. Luego vino la gota que colmó el vaso. Aparecieron en mi oficina. Estaba en mi escritorio, terminando un informe, cuando la recepción llamó y dijo que mi madre y mi padre estaban abajo, negándose a irse a menos que yo saliera a hablar con ellos. Le dije a seguridad que lo rechazara. Más tarde esa noche, me enviaron un correo electrónico, ambos, desde una cuenta compartida de Gmail que ni siquiera sabía que tenían. El mensaje era corto, casi clínico: lo que estás haciendo nos está destruyendo. Si sigues así, nos aseguraremos de que no te quede nada. No te saldrás con la tuya. Eso fue todo. No más amenazas veladas, no más intentos de razonar con nadie. Envié el correo electrónico a Rachel. Ella lo marcó y dijo que podría considerarse intimidación de testigos, especialmente si el caso policial avanzaba. También se lo reenvié al detective, por si acaso. Esa noche, dormí mejor que en meses. Querían arruinarme. Ahora eran ellos los que estaban en espiral, aferrándose, amenazando, fracasando. Y no habían terminado, pero yo tampoco. El correo electrónico de su extraña cuenta compartida de Gmail marcó un cambio. Antes, su comportamiento había sido manipulador, desesperado, egoísta. Ahora, se estaba volviendo más oscuro. Esa frase de "no te saldrás con la tuya" se me quedó grabada, no porque tuviera miedo, no lo tenía, sino porque confirmaba lo que ya sabía: no tenía ni idea de en quién me había convertido. A la mañana siguiente, mi casero me envió un correo electrónico, diciendo que alguien había llamado pretendiendo ser yo y había pedido acceso a mi unidad para recoger algunas cosas mientras yo estaba en el trabajo, alegando que era una emergencia. Afortunadamente, lo encontró sospechoso y no los dejó entrar. Pero eso fue todo para mí. Cambié las cerraduras esa tarde. Instalé una cámara en mi puerta. No es paranoia, solo matemáticas. Estas personas habían demostrado que no les importaban los límites. Esa misma semana, inicié el proceso para demandarlos. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba del principio, del robo, del fraude, del acoso. De todo. Rachel me ayudó a redactar la demanda civil: robo de identidad, daños financieros, angustia emocional. La presenté en silencio, sin anuncios, solo un golpe limpio. Se enteraron el lunes siguiente. ¿Cómo? Porque fueron notificados en casa, frente a sus vecinos, en medio de la tarde. Emily fue la primera en reaccionar, por supuesto. Envió un mensaje de voz que no me molesté en escuchar. Simplemente lo guardé, lo etiqueté y seguí adelante. Cada mensaje de texto de ellos, cada mensaje de voz enojado, cada amenaza a medias iba ahora a una carpeta. ¿Evidencia? Luego vino la campaña de desprestigio. Comenzaron a publicar en línea, no directamente sobre mí, pero con comentarios velados: algunas personas les encanta destruir a su propia sangre y hacerse las víctimas, cosas así. Emily publicó una foto de mamá llorando y escribió algo como: cuando tu propio hijo te demanda y no le importa a quién lastima. No respondí. En cambio, me puse en contacto discretamente con el resort donde se habían reservado las vacaciones. Había estado esperando el momento adecuado. Resulta que, desde que presenté el informe de fraude y revertí el pago, ellos también seguían investigando por su parte. El gerente del resort recordó el incidente, recordó que el grupo se puso agresivo cuando se les pidió que se fueran. Incluso mencionó que causaron una pequeña escena en la recepción. Le pregunté si podía poner algo por escrito. Él dijo: claro.
Así que ahora tenía pruebas, no solo de los cargos, sino de cómo actuaron cuando todo se vino abajo. El detective me volvió a llamar esa semana, dijo que estaban avanzando con una investigación formal y que quizás necesitarían traerlos. Finalmente habían respondido, al parecer, y su historia ya se estaba desmoronando. Algo sobre permiso y malentendidos familiares. Era patético. Y entonces, como si no hubieran dinamitado ya todos los puentes, intentaron una última carta, la abuela. La involucraron. Me enviaron una foto suya en una cama de hospital, ni siquiera reciente, con el mensaje, le queda poco tiempo. Quiere verte. No la dejes morir pensando que nos odiaste a todos. Fue lo más bajo que habían caído. Llamé al hospital. Ni siquiera estaba ingresada. Había tenido una cita rutinaria el día anterior y se había ido a casa. Así que les envié un último mensaje, no me contacten de nuevo a menos que sea a través de un abogado. Se buscaron esto, atiénanse a las consecuencias. Y luego bloqueé cada número, cada correo electrónico, cada perfil. Lo que no se dieron cuenta, o tal vez lo que se negaron a creer, fue que yo ya no estaba luchando para ganar. Ya lo había hecho. Pasaron semanas. Por primera vez en meses, las cosas se calmaron. No una paz total, eso habría requerido una resolución real, sino un silencio. El tipo de silencio que te permite escuchar el zumbido del aire en tu apartamento. La demanda estaba en marcha, la investigación abierta y ellos habían sido cortados por completo. No más mensajes, no más buzones de voz, no más drama apareciendo en mi puerta. Empecé a sentir que tenía vida de nuevo. Entonces recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara. Minutos después, llegó un mensaje de voz. No quería escucharlo, pero la curiosidad ganó. No era de mamá, ni de papá, ni de Emily. Era de mi primo Mark. Sonaba incómodo, dijo que quería hablar, que no se trataba de elegir bandos, sino de algo que yo necesitaba saber. Le devolví la llamada con cautela. Fue directo al grano. Estaban planeando algo. Aparentemente, después de que se presentaron los documentos legales, mis padres habían empezado a difundir una historia. No una defensa legal, sino una pública. Estaban hablando con un periodista local que cubría dramas familiares, cosas de la comunidad, tratando de pintarme como el hijo amargado e inestable mentalmente que estalló y destruyó a su propia familia por un malentendido. Tenían fotos, mensajes de texto falsos, incluso una versión de los hechos donde yo ofrecí pagar el viaje y cambié de opinión a mitad del vuelo. Querían un artículo de desprestigio. Su versión de la historia. Un último intento para darle la vuelta a la narrativa y salvar su reputación. Mark dijo que escuchó una conversación entre mi papá y Rob en una barbacoa y decidió contármelo porque le había pasado por algo similar, una ruptura con Rob hace años que casi arruina su matrimonio. Dijo, ojalá alguien me hubiera advertido entonces. Fue entonces cuando supe cómo tenía que terminar esto. Llamé a Rachel, le expliqué todo. Preparamos un cese y desista para mis padres y Rob, advirtiéndoles de las consecuencias legales si me difamaban públicamente. Luego, hice algo que no había hecho desde que todo esto comenzó, fui a ver a la abuela. Estaba sentada en el porche cuando llegué, envuelta en una manta, aunque hacía calor. No pareció sorprendida de verme. No hablamos de la demanda, ni del viaje, ni de la familia. Solo hablamos del jardín, del gato de su vecino, de la extraña recaudación de fondos de la iglesia local. Justo antes de irme, dijo una cosa, siempre supe que eras el fuerte. Y eso fue todo. Conduje a casa, bloqueé el número de Mark, no porque estuviera enojado, sino porque estaba harto de que incluso la gente bien intencionada me arrastrara de nuevo a su órbita. Semanas después, la demanda llegó a un acuerdo. Me ofrecieron devolverme el dinero más los honorarios legales a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Dije que no. Ya no me interesaba su dinero. Quería que el registro permaneciera. El daño ya estaba hecho. Lo que importaba ahora era que no podían borrarlo, no podían reescribirlo, no podían enterrarlo bajo otra historia falsa. La última vez que supe de ellos, todavía estaban tratando de reconstruir su imagen, en silencio, desesperadamente. No me importaba. Intentaron borrarme de sus vidas, y yo los dejé. Pero no antes de asegurarme de que nunca lo olvidarían.
Han pasado poco más de 4 meses desde que todo se hizo público. La demanda, la investigación, la ruptura familiar. Las llamadas cesaron, los ataques en línea se extinguieron y todo el circo que había tomado mi vida se aquietó. Asumí que finalmente habían aceptado la realidad y se habían retirado a controlar los daños. Tal vez esperaban que me olvidara. Tal vez solo estaban esperando un momento para atacar de nuevo. Pero nada de eso sucedió. Lo que sí sucedió fue algo mucho más aburrido, y de alguna manera eso lo hizo más real. La semana pasada llegó un sobre simple a mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre y una letra cuidada, ligeramente temblorosa. Supe que era de mi papá en el segundo que lo vi. Dentro había un cheque, la cantidad exacta que cargaron a mi tarjeta por el resort, hasta el último centavo. Sin intereses, sin extras, solo eso. Y una nota corta escrita con su estilo habitual y contundente: esto debería cubrirlo todo. Supongo que esto termina aquí. Sin disculpas, sin explicaciones, ni siquiera una firma. Solo una transacción. Un intento silencioso de barrer meses de mentiras, fraude y manipulación bajo la alfombra con un trozo de papel y una frase garabateada. No lo cobré. No respondí. Lo metí en un sobre, le grapé una copia del informe policial y lo envié de vuelta a su dirección. Sin nota, sin mensaje, solo un recordatorio de que esto no era algo que pudieran resolver con un cheque. No esperaba sentir mucho después de eso, pero lo hice. No fue alivio. Fue algo más parecido a la confirmación de que no lo sentían, de que no habían aprendido nada, de que en sus mentes yo era el problema por haberme defendido, no ellos por robar. Desde entonces, me he centrado en reconstruir lo que intentaron quitarme. Me reuní con un asesor financiero, aseguré cada posible punto de vulnerabilidad. Cada cuenta tiene alertas. Mi crédito se está recuperando. Ahora tengo seguro legal. Incluso abrí una cuenta de ahorros en un banco separado solo para mi tranquilidad. Y comencé a ver a un terapeuta, no porque me estuviera desmoronando, sino porque quería entender por qué lo había dejado llegar tan lejos. ¿Por qué había ignorado las señales de advertencia durante tanto tiempo? ¿Por qué la culpa me tenía tan atrapado? Resulta que, cuando creces en una familia que opera con vergüenza y silencio, lleva un tiempo aprender que protegerte a ti mismo no te convierte en el villano. También he empezado a salir de nuevo. Su nombre es Maya. Nos conocimos a través de amigos en común en una noche de Trivial, y es la primera persona en años que no me hace sentir que tengo que explicarme solo para ser entendido. No le he contado la historia completa, todavía no, pero le he contado lo suficiente. No se inmuta cuando digo, la familia es complicada. Ella simplemente asiente. La otra noche, tuve un sueño. Estaba en la cocina de nuestra antigua casa. Mi mamá estaba cocinando como si nada hubiera pasado, tarareando una de esas viejas canciones que solía poner en la radio. Me senté allí observándola, y se sentía normal. Excepto que yo no estaba realmente allí. Incluso en el sueño, me sentía como un fantasma, como si hubiera entrado en algo que solía incluirme pero que ya no lo hace. Me desperté sin sentir nada. Ni tristeza, ni ira. Simplemente estaba harto. No sé si lo intentarán de nuevo. No me sorprendería de ninguna manera. Pero ya no importa. Ya perdieron lo único que les quedaba sobre mí, el acceso. Esto ya no se trata de venganza. Es solo la vida que sigue. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente siento que me estoy moviendo con ella.